Buenas noches, hermanos. Hoy estaremos hablando acerca del milenio. Si pudiera retroceder algunos días atrás y poder escoger algún tema de los cuales ya venimos estudiando, oyendo, escuchando, yo le pediría a mis compañeros que agarraran este tema. Yo pregunto, ¿cuántos conocen a profundidad o conocen acerca del milenio? Sí, a profundidad. O entendemos, como generalmente lo hemos entendido por mucho tiempo, Cristo viene, los muertos justos resucitan y se van con Él. 1000 años, los muertos malos se quedan acá, el diablo queda aquí suelto. Pasan 1000 años en el cielo y de ahí regresa Jesús con la santa ciudad. Viene fuego y se desaparece el pecado y ya se terminó. ¿Eso es? Pues déjenme decirles que prácticamente sí, hermanos. Esto es a grandes pincelazos. Pero cuando nosotros nos adentramos a entender este proceso del milenio, es lo que decía yo el domingo, nosotros si vamos a hablar de los muertos, tenemos que entender el juicio y la segunda venida de Cristo, porque uno de estos tres temas mal comprendidos no lo vamos a entender por separado. Y el milenio, si va a tocar el milenio, usted tiene que hablar de la segunda venida de Cristo, tiene que hablar de juicio, tiene que hablar de muerte y tiene que hablar de fuego, de la resurrección. Y ahí abarca un sinnúmero de detalles en este tema del milenio. La importancia de leer la estructura de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Yo recuerdo cuando estábamos en la pandemia, estábamos en el trimestre de la lección de escuela sabática, comenzando la pandemia, ya estábamos adentrados, y esa lección de ese trimestre hablaba de Daniel. Y en ese trimestre, con Oscar Armando, nos llamábamos, teníamos todo el tiempo. Y nos poníamos a leer, investigábamos por aquí, me llamaba para preguntar historia, fechas, y yo le preguntaba. Este bárbaro me hizo releer el libro titulado El porvenir del mundo revelado, Daniel. Un libro gruesecito. Tuve que volvérmelo a leer porque eran tantas las preguntas que teníamos para aclarar. Hoy veremos, y yo no quiero ni quiero que ustedes pretendan que nosotros vamos a aclarar este sistema del milenio en 15, 20 minutos o media hora. No, definitivamente no nos da el tiempo, porque este es un tema de estudio. Hay demasiada información, diferentes conceptos. Pero hoy vamos a ver la estructura literal del milenio en Apocalipsis. 1000 años en Apocalipsis capítulo 20. Tengo 11 preguntas que pude hacer allí y una de ellas es, ¿estará el pueblo de Dios en el cielo o en la tierra durante el milenio? Ustedes ya lo saben. 2, ¿por qué aparece el lago de fuego 3 veces entre Apocalipsis 21 y Apocalipsis 21, 8? ¿Acaso hay 3 lagos de fuego? Preguntas. 3. ¿Por qué está la santa ciudad en la tierra cuando los impíos la rodean? En Apocalipsis capítulo 20, del 7 al 9. 20, 14 al 21, 1, cuando la ciudad desciende después de la destrucción de los impíos. Parece que hubiese una discrepancia en esto. Si nosotros leemos estos textos, vamos a encontrar de repente diferencia.
Otra pregunta, Apocalipsis 20:12, los muertos se paran delante de Dios. Usted lo busca ahí en la Biblia, usted le dice ahí, y los muertos se paran delante de Dios. Pregunta, ¿cómo puede suceder esto? ¿Acaso los muertos, que están muertos, pueden estar enfrente del Señor? 5. ¿Por qué Apocalipsis 20:5 da la impresión aparente de que los impíos resucitan en la primera resurrección? Antes de entrar aquí, allá atrás, estábamos en una pequeña, no discusión, pero estábamos hablando acerca de esto, porque Oscar saca unas cosas que, hermanos, y estábamos en eso porque hay diferentes criterios, pero todos relacionados en el texto. La sexta pregunta, ¿en qué condición se encuentra la tierra durante este periodo? ¿Cómo está la tierra en este periodo? 7. ¿Qué hará el pueblo de Dios durante el milenio? 8. ¿Por qué se hace un juicio si los salvos están en la ciudad y los impíos están fuera? ¿Qué juicio es este? ¿De qué estamos hablando? 9. ¿Qué significa la expresión muerte segunda en Apocalipsis? 10. ¿Qué significa la expresión atar y desatar al dragón? Y esta pregunta sí la voy a resolver en esta noche. Si el pueblo de Dios, 11, si el pueblo de Dios está salvo, ¿qué pasará sobre lo ocurrido y lo que ocurrirá en el futuro? Si ya están salvos, ¿qué? ¿Qué importa lo que pasó y lo que va a venir si ya estamos salvos? Las estructuras. En el libro de Apocalipsis 19:11 al 21, describe la segunda venida de Jesús. Y para que esto suceda, las plagas ya hicieron su efecto. O sea, ya pasaron las plagas. ¿Sabían ustedes que vienen plagas? ¿Sí? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántas, Corbin? 2, 5, 7. Ok, perfecto. 7 plagas. Y una seguida de la otra. Y una, cada vez la que sigue, es peor de la que va pasando. Ahora usted imagínese cómo va a estar la tierra. ¿Cómo va a estar la condición después de que cada plaga va pasando? ¿Qué va a pasar con la gente que recibe estas plagas? La humanidad, para cuando Cristo venga, va a estar reducida. ¿Por qué va a estar reducida? Porque las plagas ya se llevaron la mayoría. ¿Qué pasa con los impíos cuando Jesús venga? El resto serán muertos con la espada que sale de la boca del que viene en el caballo montado. Lo dice Apocalipsis capítulo 19. Cuando esto pasa, gracias, me la quito, ¿verdad? Cuando esto sucede, los hombres ya no existen en la tierra. Las aves del cielo vienen, se sacian, comen, se hartan de esas carnes y ya no hay. ¿Cómo poder entender esto cuando Apocalipsis me está hablando de algo que va a acontecer, que aconteció, que está aconteciendo y que va a acontecer? Los eventos mileniales se describen en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, Apocalipsis 21:8, y estos no están en un seguimiento cronológico, sino que son ciclos repetitivos. Pero hay 4 ciclos, pero estos ciclos cuando se repiten, cada uno en su forma diferente tiene un significado.
son los mismos, hablan lo mismo, pero en esos ciclos que se repiten, traen un significado diferente. Cada uno de ellos nos da una lección y aunque se repitan, describen el antes, durante y después de lo que está pasando. Apocalipsis 20, 1 al 3. Si usted abre su Biblia, la cual lo invito a abrirlo, Apocalipsis capítulo 20, y aquí quiero aclarar una situación que se da. Cuando los escritores de la Biblia escribieron en los pergaminos, ellos no tuvieron la delicadeza de ponerle número ni puntuación. Ellos escribieron un gran párrafo y mire, perdón, corrido. Yo pregunto, ¿es difícil leer algo así? Pregunto, ¿le cuesta leer la Biblia? Quizás leerla no, el concepto, entenderlo es diferente. Pero miren, hermanos, a muchos les cuesta leer la Biblia. Y está parafraseada, tiene capítulos, tiene versículos, tal, tiene puntuación. Yo escuché en esta semana que el hermano Leonel decía que 3 veces en este año se ha llevado la Biblia. La ha leído. Y por ahí mi padre anda como en la 5ª o 6ª vez que ya está leyendo en este año la Biblia. Y viendo esto, yo tampoco me he quedado atrás. Voy por la 2ª en este año tratando de a ver si la logro terminar. Pero hermanos, no es fácil. Y cuando yo me topo con un tema de estos, de estudio, ¿cómo voy a poderlo lograr a entender leyendo un capítulo al día? ¿Cómo? Aquí hay que devorar libro. Y entonces, hablábamos con Oscar precisamente ahora, porque hay textos en el Apocalipsis que no terminan donde terminan, sino que terminan en el siguiente capítulo, pero ya tienen otro número. ¿Y cómo comprobar y cómo entender esto? Miremos Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. El centro de esos versículos es lo que pasa con Satanás y sus ángeles. Y leo parte de él. Y vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Déjenme decirle que esto no es literal. Esto es, ¿cómo? Simbólico. Este libro está lleno, igual que el de Daniel, de simbologías, símbolos. Número 2. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es ¿quién? El diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran ¿cuántos años? 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Yo quiero decirles a ustedes, bienvenido pastor, ¿el diablo tiene poder? ¿Tiene poder? Déjenme decirle que sí y no. ¿Sabe dónde radica el poder del diablo? Él puede volar, puede hacer descender fuego, puede hacer un montón de cosas. Puede hacer un montón de cosas. Pero ese poder solo le sirve a él. El poder del diablo radica en que usted y yo le demos la apertura. Y se lo voy a comprobar. Porque aquí no es de dejar las cosas a medias. Dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 718. Hasta los malos se encuentran ahora fuera
del poder de Satanás y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Hasta los malos están fuera del poder de Satanás. Y leo otro texto que dice aquí: todo ese tiempo padece intensamente. Durante los 1000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, pero ahora despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo. Mientras Satanás esté aquí durante 1000 años, no tiene poder. Y la Biblia dice que una vez que pasan los 1000 años y la santa ciudad desciende con Cristo y los escogidos, se le vuelve a dar ¿qué? El poder a Satanás. ¿Para qué? Para convencer a aquellos que van a resucitar. ¿Cuál resurrección? La segunda resurrección. Y los va a convencer para que tomen ¿qué? La santa ciudad. Ahí se va a provocar el poder de Satanás. Mientras no haya personas, humanidad, Satanás no tiene poder. ¿Qué poder puede ejercer entre ellos mismos? Ninguno. ¿Qué poder va a ejercer mientras esté aquí durante los 1000 años? Ninguno. Así que el enfoque de Apocalipsis 20, del 1 al 3, es el centro de lo que pasa con Satanás y sus ángeles antes, durante y después del milenio. Apocalipsis, capítulo 20, del 4 al 10, el enfoque es: ¿qué pasa con los santos? Los santos ya están, suponemos, ya fueron los que estaban muertos, resucitaron, los que estaban vivos se fueron con Cristo. ¿Qué pasa? Versículo 4 dice: y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vean, el juicio se está llevando a cabo hoy. ¿Por quiénes se está llevando a cabo el juicio? Por los vivos. Ese juicio está siendo hecho y nuestro nombre está pasando diariamente y estamos siendo apuntados. Si nos morimos, estamos cuadrados o redondeados. El Señor tiene todo listo. Y Él juzga nuestro nombre. Él nos juzga a nosotros. Pregunta: ¿quién juzgará durante los 1000 años a los que no van a estar allá? Usted juntamente con Cristo. Ese privilegio nos tocará a nosotros. Y no solamente a ellos, sino a Satanás y a sus ángeles. Dice aquí: y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Por eso en un texto dice: no juzguen, todavía no juzguen a nadie. No es tiempo de juzgar. Por eso nosotros no debemos de estar haciendo señalamientos ni juicios sobre nadie. Todavía no ha llegado ese tiempo, ya va a llegar el tiempo. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuántos quieren tener participación en la primera resurrección? Si usted tiene esa participación en la primera resurrección, quiere decir que usted está allá. ¿Qué está haciendo? Una de las preguntas que yo hice aquí: ¿qué hacen los justos o los redimidos
durante los 1000 años. ¿Cuál es la actividad que tienen que hacer? Los libros se abren, los tronos se vienen y se sientan y son sacerdotes y reyes que están ¿qué? Juzgando. ¿Juzgando a quiénes? A los que no llegaron ahí. Bien, en Apocalipsis capítulo 20, 11 y Apocalipsis 21, 1, el enfoque aquí describe el juicio de los impíos que están sobre la tierra. Y en Apocalipsis 21, del 2 al 8, tiene como enfoque la vida futura del pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén después del milenio. ¿Estamos claros, hermanos? Estamos viendo que la Biblia tiene aquí diferenciado por escalas, por ciclos, cada actividad que se va a llevar, lo que pasa con Satanás, lo que pasa con los santos, el juicio que se va a llevar a cabo y después cuando desciende la santa ciudad. Encontramos en estos dos capítulos. Yo quiero hacerles una aclaración. Cuando usted lee el capítulo 20 de Apocalipsis, volviendo a decir que no había puntuación ni habían divisiones por números de versículos, el capítulo 20 no termina en el versículo 15. Ese capítulo 20 termina en el capítulo 21, versículo 1. Y dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Ahí termina el capítulo 20 y comienza el 21 con yo Juan vi la santa ciudad. Lo que pasa es que el escritor pusieron el 21 con este último versículo del capítulo 20. Y así lo hemos entendido, pero no solamente aquí pasa en el capítulo 16. Y pasa con los puntos de comas, como lo que pasó con el ladrón en la cruz, cuando Jesús le dijo, te aseguro, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. La seguridad se la daba el día hoy. No es que hoy se iba para allá. Entonces la puntuación hacía diferencia, pero cuando nosotros no lo leemos de esa forma, entramos en problemas para entender los textos. Ahora, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Llave del abismo. Y esa palabra de abismos es una palabra interesante. En el griego, esa palabra abismos significa o es abusos. Y esta palabra denota, significa que el planeta describe este planeta caótico, en desorden. Y esto nos lleva a nosotros a Génesis capítulo 1, versículo 2. Y vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque las plagas y todo este acontecimiento del milenio hacen retroceder toda la creación de Dios hecha en 6 días al origen inicial. Dice, y la tierra estaba como desierta y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de los abismos, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, mis queridos, después de la segunda venida de Cristo suceden cosas terribles. ¿Estamos de acuerdo? Ya vienen pasando las plagas. Las plagas dejan el mundo totalmente. Dice ahí que no hay luz. En Mateo 24, 29 dicen que el sol, las estrellas y todos esos astros se mueven del lugar. Todo esto es un entorno totalmente horrible y terrible, al punto de que ¿quién se puede sostener en pie delante de la presencia que viene?
el profeta Jeremías, en el capítulo 4, versículo del 19 al 27, describe la situación, cómo va a estar la tierra. Pero antes de llegar ahí, la tierra está totalmente en una situación como al principio, desolada, oscura. Hay que tener cuidado porque los evangélicos dicen que Dios pondrá o tendrá gente aquí y que este lugar será un lugar bueno para vivir. Otros dicen que serán 7 años, de los cuales pasarán por allá en el cielo y después regresarán, que habrá un rapto. Otros creen que la gente que quede después de las plagas, esa va a irse restaurando y el mundo se va a ir restaurando a medida que vaya viniendo la misericordia del Señor. Vea, eso no tiene ninguna base bíblica, porque lo que me está diciendo Apocalipsis es que la tierra va a estar en un completo desorden. Se me fue la vista. Perdón. Ok, veamos aquí. Antes de la restauración de este planeta pecaminoso, que se concluye, habrá un periodo de 1000 años, claro. ¿Qué sucederá a la tierra antes de ese tiempo? ¿Dónde estará el pueblo de Dios? ¿Dónde estará Satanás? Lo acabamos de hablar. Y hablamos de las resurrecciones. Recuerden que las plagas ya hicieron reversión de la creación. El planeta está en una forma desastrosa. Las cosas que Dios hizo en la creación son afligidas por las plagas. La tierra se desquebraja, el sol y la luna son movidos. El sol quema la tierra, los mares se convierten en sangre, todos los peces mueren, según Apocalipsis 16:3. Las aves no existen, las bestias del campo mueren, el planeta vuelve a las tinieblas, todo ser humano muere y vuelve al plan original antes de la creación. Pero ¿cómo Jeremías logró ver esta visión? ¿Cómo Jeremías está hablando del milenio? Y no solo Jeremías. Si usted se va a Isaías 24, también va a encontrar que Isaías logró ver el milenio. La tierra en los 1000 años, dice Jeremías, que se oye un sonido de trompeta y de guerra. Claro, cuando Cristo venga, ¿en qué forma viene? Viene con todo el poder de los ángeles, con toda la gloria, y las trompetas suenan. No habrá luz, tohu, bohu, dice Jeremías. El monte temblaba y no tenía hombres. Si ustedes leen en Jeremías 4, 19 al 27, se van a dar cuenta de esta situación. Ahora, mis queridos, tratando de ver lo de la resurrección y queriendo entender un poco más allá de lo que nos queremos adentrar en cuanto al milenio, me gusta cómo describe este libro la resurrección de los que van a ser salvos. ¡Qué contraste! Ahí dice en el capítulo 43 de este libro, El conflicto de los siglos, página 720, primer párrafo. ¡Qué contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección! Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Cuando los justos, cuando nuestros seres amados que murieron en Cristo Jesús y que murieron abrazando el mensaje del tercer ángel, resuciten, saldrán con una lozanía perfecta. Pero cuando los impíos les toque resucitar, ¿cómo van a resucitar?
con la misma cara de la enfermedad con que murieron. Si murieron heridos, así van a resucitar. ¿Y para qué los van a remendar si van a volver a morir? Así como murieron. Y aquellos que murieron en una guerra, peleando, con ese mismo pensamiento van a resucitar. Para Satanás va a ser fácil volver a conquistar estas mentes, porque ya tienen el pensamiento. Es como cuando uno se duerme. Se durmió y se despertó con algo con que se había dormido. Interesante cómo Dios ve el sueño con la muerte. Los justos duermen el sueño. Los malvados mueren su muerte. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado. Pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el conflicto. Nunca desmaya, nunca se arrepienten. Y mire lo que significa esto. La palma que llevan en la mano los justos, los redimidos, es símbolo de triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Mis queridos, hablar del milenio. Sí, estamos viendo un mundo lleno de problemas. Va a estar devastado el planeta. Pero los que estén con Cristo van a estar felices durante 1000 años mientras estén allá arriba. Pero una vez que desciende la ciudad, dice que Cristo sobresale sobre la ciudad mientras los demás impíos están rodeando la ciudad para tomarla. Y se ve la majestuosidad de Cristo sobre la ciudad. Y los justos rodean el trono de Dios. Y en ese momento, con los cantos que usted y yo estaremos dando y alabando al Señor en ese momento, aquellos impíos van a reconocer el poderío de Cristo Jesús y van a decir: justos son tus juicios, perfecto en todo. Y en ese momento desciende fuego del cielo y consume a esta gente y a Satanás y a sus ángeles. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. A vivir felices por la eternidad. Hermanos, ¿les gustaría a ustedes ser parte de ese grupo que va a estar allí? Para poder entender esto, tenemos que entender los 144,000. Tenemos que entender nuestra participación en la vida espiritual. ¿Qué te detiene a este mundo? ¿Qué te ofrece este mundo? Cristo lo da todo. Meditaba hace 2 días, mientras iba camino de regreso a la casa, y me entró un pensamiento que me hizo sentirme un poquito incómodo, en pensar, ¿qué pasaría si el Señor llegase en aquel día y yo queriéndome justificar? Señor, yo crecí en la iglesia, yo participaba en la lección de la iglesia, de la escuela sabática, entonaba los cantos, tuve el privilegio de ser el primer anciano, prediqué tu palabra, mantuve la fe de algunos. Y después de escribirle todo eso, el Señor me diga: apártate de aquí porque yo no te conozco. ¡Qué terrible palabra!
¿De qué me sirvió toda la vida si el Señor no me acepta? Y en ese momento le pedí al Señor y pegaba en mi puño, en el timón, y le decía: Señor, si hoy me toca morir, quiero morir caminando como caminó Enoc, teniendo la fe de Abraham, abrazando el liderazgo de Moisés con la ley de Dios, muriendo en la fe y en la creencia de los discípulos, predicando el mensaje como lo hizo el apóstol Pablo, creyendo en la certeza del arrepentimiento de Juan el Bautista. Y en resumidas cuentas, Señor, como si esto fuera poco, acepto el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero por ningún momento o motivo permitas que este siervo se pierda. Puede ser que durante el día, en las horas cotidianas, el pensamiento de uno esté fuera. Pero Señor, no permitas que muera fuera de tus caminos. Yo quiero pertenecer a ese grupo que va a estar en el milenio, juzgando al enemigo. Por aquí debe estar, y no le queda duda, pero sabe que le queda poco tiempo. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros, porque el poder lo tiene mientras usted le abra la ventana de su corazón. Mis queridos, gracias, gracias. Démosle al Señor, porque nos da la oportunidad de ser un pueblo que quiere morar con Él por la eternidad, no por 1000 años, por la eternidad. Que Dios nos bendiga.